Hablando de cosas que ocurrieron, uno de los temas, Caro, que hablábamos es lo que sucedió en este partido, en este partido amistoso que iba a jugar la selección argentina en Israel, que en un momento se pensaba de que se iba a jugar en Tel Aviv, de ahí en Haifa, después fue en Jerusalén, que hubo manifestaciones de palestinos en donde la Argentina estaba realizando hasta hoy el entrenamiento, que era en Barcelona, hubo remeras. Camisetas manchadas de sangre, Sí, hubo una serie de manifestaciones que, bueno, sí, derivaron en la decisión de la AFA, sin lugar a dudas. gente que pisaba la remera de Messi, que pedía directamente que no fuera a jugar allí, por lo que sucede en Israel, ¿no? Por el traslado de lo que fue la embajada a Jerusalén y demás. Vamos a hablar con Luis Rosales, que es periodista internacional, para consultarle, bueno, qué es lo que va a pasar con este tema diplomático. Fue el propio canciller Jorge Forí que tuvo que salir a hablar y demás. Luis, aquí te hablamos de San Juan. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, un gran saludo a todos los sanjuaninos. Gracias, Luis. Bueno, lo hablábamos recién con Caro. Pensar que esto era un partido amistoso, preparativo para el Mundial de Argentina. Se tuvo que meter hasta el propio presidente, que se refirió el tema, el canciller Jorge Forí. Bueno, ¿cómo sigue esta situación, Luis? Bueno, tendemos a complicar todo, porque, Sí, ¿no? a ver, todas las selecciones centrales que juegan el Mundial están haciendo en estos días, ya están terminando, pero en los últimos días han celebrado amistosos con otras selecciones, todas. Sí. La única que transformó esa alternativa, esa posibilidad, en un incidente internacional de alta magnitud fue la Argentina. Ahora, fue una mala elección de entrada, digamos, el no haber quizás pensado en la repercusión que esto podía llegar a tener, particularmente con Israel, este amistoso. Me parece que o tiene que ver con ignorancia por parte de la dirigencia de la AFA respecto de la realidad internacional. Si esto fuera así, les queda bastante grande, o tienen que asesorarse porque están administrando una marca muy potente que es la selección argentina. Claro. Y están administrando en estos días a la figura, tal vez junto con algunos líderes políticos mundiales, más conocida del mundo, que es Messi. Entonces no es poco, y hay que administrarla con sabiduría, con inteligencia, eficientemente para sacarle mejor provecho, con alguna mesura. Bueno, me parece que hay que tener cierto cuidado en este tema. Todo lo que no se tuvo. Sí, exacto. Me parece. Sí. Tal vez la reflexión tendría que haber sido previa, cuando se planificaba la gira de la selección antes del Mundial. Porque sí, lo mismo pasó, indudablemente hubo una serie de desinteligencias, de improvisaciones o lo que fuere. Lo mismo pasó con el Papa Francisco. Lo confirmaron y lo desconfirmaron el mismo día. Un papelón, un papelón. Un papelón. Es el Papa que aquí los argentinos tendemos a trivializarlo y tratarlo como casi como un comensal más de nuestra mesa diaria. Sí. Pero en el mundo entero es el Papa. Fue un papelón internacional, sí, obviamente. Papelón. El Papa. Papelón, es un papelón con el Papa, digamos. Entonces, claro, la verdad que algo hay por un lado, por ese lado. Ahora, por otra parte, nos metimos en un lío increíble, porque la verdad que hubiera sido preferible ni planear eso y no pasaba nada. Pero una vez que te metiste, ceder ante el planteo de un grupo organizado, pequeño, como hay tantísimos en Europa anti-israelíes. La izquierda europea está en general en posiciones anti-israelíes, mucho más ahora que Israel está manejado por la derecha de Netanyahu, que hay un odio total. Si fuera por lo que hacen estos grupos de izquierda europea, muy poco que ver en lo personal, en sus vidas familiares, que con los palestinos, pues no tienen origen palestino, nada, pero sí han tomado la causa palestina como causa anticapitalista, antiderecha, etcétera. Si nos moviéramos por lo que ellos pretenden, no se podría hacer nada en Israel. Claro, porque todo lo que tiene que ver con Israel, incluso hay como unas organizaciones coordinadas para tratar de boicotear todo lo que se haga en Israel. Pero en general a Israel van a cantar, van grupos, van otros deportistas, van líderes, es decir, no se le presta atención
a las presiones, que en general son acotadas, como la del otro día, Sí. una pequeña manifestación. Pero además... No, lo- aparte, perdón, ya Sí. Messi y Ronaldo habían sido amenazados por ISIS. Sí. Hay un artículo muy interesante que dice, bueno, la Argentina volvió a estar en el lado equivocado de la historia, porque quedó esto de, bueno, no ir a jugar un amistoso a Israel, pero los terroristas o los grupos terroristas agradeciendo Claro. la decisión Sí. de la selección argentina. Es decir, es una selección que quedó muy mal parada frente al mundo, básicamente, con todo esto. Sin duda, pero me parece que lo peor de todo, no, a ver, si fuera porque tomamos esa decisión y nos arriesgamos y tomamos una postura que tiene sus costos y los asumimos, pero obtenemos algún otro beneficio, pero lo peor de todo es que es por el típico caso de improvisación argentina, cancherismo, por ahí interés por la plata desmedido sin medir las consecuencias, corto plazo, desorden. Seguramente dentro de la AFA hay un desorden increíble, lo decíamos el otro día en los medios acá en Buenos Aires, como en las propias escuelas argentinas donde los alumnos mandan y no manda la dirigencia, los directivos. Es decir, me parece que tenemos modificado la escala de valores acá y da la sensación que la selección, llena de individualidades impresionantes desde el punto de vista futbolístico, en colectivo, como esquema organizativo, debe ser un desastre como la mayoría de los esquemas organizativos argentinos. Luis, ¿cómo queda la Argentina parada en relación? A ver, yo decía que tuvo que salir el propio canciller Jorge Foría a hablar y dar explicaciones. ¿Cómo queda en la relación el gobierno argentino con el gobierno de Israel? A ver, hay una relación mucho más profunda que tiene que ver con las coincidencias de fondo entre Macri y Netanyahu, Sí. pero y las políticas en general, pero obviamente es una mancha. Claro. Mancha tanto es así que el propio Netanyahu lo llamó a Macri para ver si podía interceder para que se juegue el partido. Claro, para que se revirtiera esta decisión. Los israelíes ofrecieron abandonar la idea de Jerusalén y organizarlo en un lugar más neutral donde no hubiera provocado la misma reacción, o sí. Pero la verdad es que si decidiste jugar en Israel, tenés que aguantarte que los que están en contra de Israel hagan una manifestación en la puerta de tu concentración y no pasa nada. Sí. No pasa nada. Ahora, una señora de pelo rojo que estaba ahí en Barcelona que la vimos. gritando y manchando la camiseta argentina, no es tan grave, ¿no? Como para defender algo que puede provocar un problema diplomático o incluso un perjuicio financiero enorme a la AFA. Ahora, Luis, ¿fue solo una decisión de la AFA? Porque acá también se habla de la intervención del presidente Mauricio Macri en esto que bien decías, Nicolás, tiene que ver con las relaciones entre la Argentina e Israel. De hecho, dicen que existió un llamado, además, del padre de Messi, diciendo que Messi no iba a ir a Israel, que esto ya lo venía advirtiendo desde un primer momento. Bueno, pero lo hubieran planteado en su momento. Mira, el gobierno argentino le recomendó a la AFA en reiteradas oportunidades, lo dijo el canciller, y hay trascendidos de que en la propia despedida de Macri en el predio de Ezeiza lo comentó, que revieran o que tuvieran cuidado con el tema de Jerusalén, que era muy sensible, no que no se hiciera en Israel. Y la AFA no escuchó esos planteos. Lo mismo pasó con lo del Papa, donde claramente hay desinteligencias allá adentro. Me parece que está manejada como se manejan muchas instituciones poderosas en Argentina, absoluta y total, con absoluta y total ineficiencia la AFA. Sí, parece un club de barrio como se manejan directamente. Claro. Bueno, nosotros estamos jugando en las altas. Claro, esferas. por eso te digo. Ahora, nos toca muy de cerca, Luis, ¿cómo queda Chiquitapia en todo esto? Y me parece que queda mal, de hecho está muy desprestigiado aquí en la Argentina, ¿no? A nivel internacional, y es complejo. El tema es que Israel no perdona, nunca perdona Israel. Tienen otro criterio que tiene que ver con la propia subsistencia del Estado de Israel, que si se ponen a dudar, se lo comen los vecinos en 32 segundos, lo intentaron hacer 6, 7 veces, Israel siempre ganó, guerras en general declaradas por los vecinos, y entonces tiene una filosofía de que si se la haces, te va a costar. Y me parece que se la hicimos. Yo me imagino, la hicimos bastante fea. Me imagino cuando vaya a Barcelona a jugar con un partido en Israel. ¿Sé lo que va a hacer eso contra Messi? Va a ser complejo. Y además, mira, el comentario es que han contratado a un abogado que conozco, un norteamericano, Alan Dershowitz, que es un halcón absoluto, que ha logrado hacer mucha plata
defender a Israel y los intereses israelíes de las causas anti-israelíes, Claro. mezclando el tema de discriminación racial, religiosa, en tribunales de Nueva York. ¿Te acordás la fragata Libertad en Ghana? Sí, cuando quedó, sí. Bueno, cuidado con las recaudaciones de la AFA a nivel mundial, cuidado, porque puede pasar algo así si es que finalmente se accionan los mecanismos para demandar al fútbol argentino, a nivel internacional. Todavía no está activado. Luis, también quiero preguntarte otra cosa, porque en esto, si algo más falta, o si algo más para agregar a lo de la selección argentina en la preparación al Mundial, de todos los lesionados, que este partido suspendido y demás, lo que se estuvo hablando en estas últimas horas es la posibilidad de que aparentemente Sampaoli habría acosado a la cocinera, ¿no? Digo bien, a una cocinera, y que Chiquitapia había tomado la decisión de rajarlo, de echarlo. ¿Puede ser esto? Y no sé, ayer eso daba vuelta por todo el mundo de WhatsApp, ¿viste? Había un audio que lo habrás escuchado. Sí, lo escuché. Sí, lo escuché. Vaya a saber si es cierto, si es una campaña de información. Me parece que tiene que actuar la justicia, si existe algo. Sería absolutamente inoportuno, digamos. Sí. Inoportuno y vergonzoso. Sí. Vergonzoso. El tema es que no vaya a ser tiene infinidad de enemigos, no vaya a ser una campaña porque es solo un WhatsApp de un señor que dice algo. Sí. Lo podemos haber hecho nosotros Sí, aparte ese audio de WhatsApp dice también de que él ya había anticipado de que en el sorteo de la Libertadores a Boca le iba a tocar Libertad, algo que no se puede comprobar porque yo no escuché ese audio, ¿no? Creo que es el mismo audio que estamos hablando. Hay que tener mucho cuidado con todas estas campañas por WhatsApp, pero bueno, ojalá no sea verdad, porque si no ya... Sí, ya está, digamos. Sí, totalmente. Ahora, la Argentina tiene esa magia a veces, pero que ya se nos está agotando, que dentro de todo ese desastre capaz que juguemos bien al fútbol. Ojalá. Ojalá es lo que todos decimos, bueno, más allá de todo esto que ha sucedido, que hemos estado en la escena internacional y no por las mejores noticias y el mejor jugador del mundo, esperemos que el resultado sea bueno para la selección argentina. Esperemos. Luis, te agradecemos mucho tu tiempo. Bueno, al contrario, un gran saludo a todos sanjuaninos, voy a estar seguramente pronto por allí. Ah, bueno. Me parece, nos vas a visitar acá en el estudio, y tengo muchas ganas de ver cómo está San Juan. Me han dicho que está impresionante. Está hermosa. Está hermosa, ¿no? La verdad que sí. Así mirá que te lo está diciendo un mendocino. ¡Opa! ¿Y cuesta decirlo a Luis eso? No. No me cuesta. Vamos a ver. No te vamos a decir que te vamos a recibir con el mejor vino, pero... Bueno, si voy a San Juan, me gustaría que me convenzan que es mejor el vino sanjuanino que el mendocino. No va a costar mucho. No va a costar mucho. Bueno, Luis, te mandamos un abrazo grande. Hasta luego. Gracias, chao, hasta luego. Luis Rosales, periodista internacional. Bueno, y lamentablemente, hablando de una vez más, papelones de la selección argentina, de la AFA. Yo pensaba, ¿lo escuchaste el Chiquitapia? Sí, ahora voy. ¿Lo escuchaste el Chiquitapia cuando decía, no, porque ojalá sea un ejemplo de paz mundial? Yo me quedé escuchándolo al Chiquitapia cuando decía, ejemplo de paz mundial. Este muchacho no tiene cara. A ver, cuando en tu país, cuando en Argentina, en el fútbol de nuestro país, los visitantes no pueden ir a la cancha porque se matan. ¿De qué me estás hablando de ejemplo de paz mundial? Exactamente, a ver, creo que fue una opinión desacertada en un marco que él es consciente de que hoy por hoy, porque yo decía y me preocupaba esto, las repercusiones a nivel político que puede tener el gobierno de Argentina con el gobierno de Israel por una decisión de un dirigente de fútbol argentino. Entonces, a ver, nos ubiquemos en ese escenario, básicamente. Yo tengo pregunta. Cuando vengan las eliminatorias sudamericanas otra vez para el Mundial, ¿Argentina no va a ir a jugar a Venezuela, por ejemplo? Bueno, ahí tiene. No sé. Otro ejemplo. Argentina se va a solidarizar. Hay que ver de quién va a ser la decisión, exactamente. No sé, pregunto. Sobre todo en un país más cercano, ¿sí? En un país el que también nos hermanan ciertas situaciones y que nos hemos solidarizado frente al mundo, porque la posición del presidente Mauricio Macri ha sido muy clara. Claro, por eso Vamos a ver si va en sintonía con la posición de nuestro gobierno o no.